Muy buenas tardes, este es su programa Aprendamos Economía y aquí estamos transmitiendo desde el centro y corazón de la UJAT, el SECOM. Y bueno, estamos en el canal 35.1 punto de TV UJAT y Radio UJAT, la voz universitaria de Tabasco, en el 96.1 de FM. Obviamente, saludamos a todos los que están sintonizando el canal 35.1 de TV UJAT y aquellos que están en casita viéndonos en esta viernes ya de fin de semana. Y bueno, también saludamos a los que van manejando y sintonizan la Radio UJAT, que es la voz universitaria. Y la verdad, la mejor radio de Tabasco está aquí en Radio UJAT. Sintonicen el 96.1 de Radio UJAT. Bueno, hoy en esta tarde tenemos una invitada que vamos a recibir más al rato. Y vamos a tratar un tema y algunos temas que de bastante interés que en estos momentos nos vamos viendo nosotros, algunas cosas que están pasando en el planeta, en México, y algo que estamos viendo que a pesar de los cambios que vayan a haber en estos momentos de la administración del país, de presidenciales, vemos una economía que está en crecimiento. Pues son temas que vamos a revisar más al rato. Saludamos a todos los que nos sintonizan. Vuelvo a repetir, tenemos un teléfono en el estudio, el 9933-1598-96, para sus mensajes, para sus salutaciones y algunas sugerencias que quieran hacernos sobre el tema de Aprendamos Economía. Y miren, esta tarde me acompaña, como siempre, mi amigo Gilardo. Pues como todos los viernes, ¿no? En esta hora de análisis y de reflexión de los principales aspectos de la ciencia económica, agradecerle al público que nos está siguiendo en su casita viendo TV UJAT y a los que andan en tránsito a través de Radio UJAT. Claro. Entonces hoy vamos a tener una invitada con un tema muy interesante. Sí. Y bueno, vamos a ver el asunto de la inversión extranjera en México. Fíjate que, ¿por qué te acuerdas cuando platicamos este tema? Porque hoy por hoy, el famoso nearshoring, inversión acá, ese capital que anda dando vuelta en el planeta buscando un puntito más y donde va, se va. Y naturalmente, ¿qué es ese capital internacional? Yo no sé si cuando veo ese dato, de que ese capital que se mueve en las bolsas y en varias partes del planeta, hablo de una cifra que 73 billones de dólares andan dando vuelta en el planeta. O se me hizo poco o se me hizo mucho. Pero hablar de este tema obviamente llama la atención. ¿Cuándo nace este capital internacional? Este capital internacional nace precisamente con la idea del surgimiento del capitalismo. Se enmarca en el desarrollo del sistema capitalista, el cual tiene prácticamente sus orígenes ahí en la etapa monopólica, cuando aparecen los trusts, aparecen también los cárteles, no de la droga, sino los carteles de empresarios en ese momento, y naturalmente a fines del siglo XIX y principios del siglo XX. Ahí empieza a sumarse esos capitales que empiezan a generarse en el seno del sistema capitalista. Obviamente formando esos grupos que llaman trust o cárteles, que son los que funcionan y que manejan dinero en dimensiones que nosotros desconocemos. Yo encontré un dato, lo comentaba acá Gildardo, el tema de que me encontré un dato que dice que que prácticamente son 73 billones de dólares, que es lo que se mueve en las bolsas como capital internacional, pero también veamos que también es parte del capital internacional la inversión extranjera directa que se genera o se va a determinados países, y es lo que llama la atención al hablar de este tema. Pero antes de esto, yo sí quería comentarte, no sé si revisaste el hecho de que la Secretaría de Relaciones Exteriores estuvo en Estados Unidos, el tema de la situación de estos jóvenes, de estas personas que viven allá. Y te acuerdas que comentaba ella unos datos bastante fuertes. Yo escuchaba y decía ella de que los impuestos, los que pagan más impuestos son los que están allá, los migrantes, y que la persona los norteamericanos que nacieron allá y que son de allá los sajones, que no pagan casi impuestos. Y decía ella un dato que me dio mucho la atención, no sé si lo checaste tú, que 37.9 millones de mexicanos están allá en Estados Unidos, trabajan en ese lugar. Y además
que 389 mil millones de dólares es lo que ellos generan de riqueza en Estados Unidos. Y manejan de que 282 mil millones de dólares es lo que consumen estas personas que viven en Estados Unidos y mandan a México como 187 millones de dólares al país. Obviamente no de un jalón, sino van enviándolo. Y que de 7 de cada 10 personas que viven en Estados Unidos, 7 atienden la parte agrícola en ese país. Y me llama la atención porque, viste, la secretaria de Relaciones Exteriores tuvo como una semana en la frontera, si recordar las noticias de ella. Y te comento esto, que no es noticia, lo comento nada más así, sino que no lo analizamos, pero me llama la atención las cifras que ella maneja, ¿no? Y el por qué llega y una semana está ahí por la situación de los migrantes. Era un comentario que quería hacer al público y no sé si quieras tú hacer un comentario sobre este punto, si no ahí lo dejamos. Bueno, yo creo que, ese tema tengo entendido hace como un mes, es una noticia hace de un mes aproximadamente, ante la actitud del gobernador de Texas, sí. De tomar medidas para impedir el acceso de los migrantes, no solamente mexicanos, sino pues a nivel de Centro y Sudamérica, y viene hasta de China, que se concentra. Creo que valdría la pena analizarlo, el papel que juega en el aspecto económico, la mano de obra de los migrantes, porque es una cortina de humo. El hecho de no formalizar y no reconocer la actividad productiva de estas personas le permite a la economía norteamericana que los empresarios o inversionistas obtengan exageradas ganancias. Claro. ¿Por qué? Porque si tú no estás en regla tus papeles, te contratan, pero no te pagan, no te pagan lo que debe ser. Lo que debe de ser, ¿sí? Pero además, es una mentira decir vamos a expulsar a los migrantes de Estados Unidos. Si lo hacen, ¿quién les va a le viene al suelo su economía? ¿Quién va a producir los alimentos? ¿Quién les va a cultivar en el campo? Nada más el dato que saca ella, sí. De cada 10 gentes, 7 están en el campo. Sí, de eso debe ser un tema que debemos tratar aquí. Un tema para lo vamos a revisar. Sí, pero regresemos a la inversión extranjera directa, que creo que es un tema muy interesante porque a mediados del mes pasado hubo una nota o varios medios de comunicación especializados en el aspecto económico, claro. Anunciaron que México captaba más de 31,000 millones de dólares en anuncios. Ojo, no hay que irnos con la finta. En anuncio de varias empresas interesadas por invertir en el país, claro. Y que se sumaba un volumen de 31,000 millones de dólares a la mitad del mes de marzo. Claro. Yo creo que aquí habría que esperar los datos que el Banco, Hacienda y Banco de México. El Banco de México, la Secretaría de Economía publiquen en el primer trimestre para ver de esos 31,000 millones cuánto entró en el primer trimestre. Hay otros anuncios donde también se han anunciado más de 100,000 millones que van a entrar, porque hay muchas empresas con la relocalización que ya están interesados en invertir en México y que es un boom de inversiones fabulosa. Lo importante es ir a hacerle ese seguimiento interesante. Fíjate que en la década de los 90, cuando se va formalizando el modelo neoliberal, pues el aspecto teórico, el manejo de los conceptos que traíamos de inversión extranjera, pues el Fondo Monetario Internacional, el mismo Banco Mundial, empiezan a modificar o a subdividir
el concepto de la inversión extranjera directa. Exacto. Sí, nos manejan 3 elementos. Uno, entrada de capital, pero para la inversión fresco, productiva, sí. Sí, fresco. Para la inversión productiva. Sí. Reinversión de utilidades. De las que están aquí. De las que están aquí y cuentas internas entre empresas que son matrices en sus país de origen con sus filiales acá. Que se asocian. Y la otra, el dinero que se mueve en las bolsas. Bueno, eso no es inversión extranjera No, por eso directa. para los BETES no. Sí, como eso inversión. no, o sea, eso no es inversión el extranjera mercado de capitales. directa. Sí, Es parte del capital internacional. Sí, pero la inversión extranjera directa, la importancia supuestamente... Eso es parte del capital de la inversión extranjera que tú estás tocando en este momento. Sí, pero la directa es la que viene a producir bienes y servicios, no viene a especular. La inversión extranjera Que es parte, que viene a es la parte bolsa, del capital internacional. del dinero que entra y me sale. sigue discutiendo un ratito. Bueno, seguimos platicando este tema del capital internacional. Como decía hace un ratito, esa inversión extranjera que entra al país, obviamente es parte de ese capital internacional, y aquí discutiendo con Hildardo el tema de la directa y la que se va hacia otra parte, pero que entra también al país. Pero tenemos un teléfono en el estudio, el 358-1596, para sus mensajes, y saludamos a aquellos que nos sintonizan. Hoy estamos aquí con ustedes hablando de este tema del capital internacional, y Gilardo tomó el sesgo de la inversión extranjera y te interrumpí hace un rato. O sea, el esquema y la forma técnica en subdividir estas instituciones internacionales para explicar la inversión o la inversión extranjera directa. O sea, la inversión extranjera indirecta, la que viene a especular, ese merece otro tratamiento. Sí. ¿Por qué es importante analizar la inversión extranjera directa? Porque de entrada hay cosas que se dicen que no son, que no es ciertas. cierto. O sea, decíamos, el primer concepto es inversiones reales, o sea, que entra dólares. El segundo concepto es las reinversiones de las empresas que son... que sus ingresos reciben, por lo que trabajan ahí. y en lugar de sus utilidades sacarlas a su país de origen, las reinvierten en pesos, pero las registran en dólares. ¿Sí? Y la cuenta entre compañías, que ahí no entra nada, es una relación contable de deuda que tiene dos empresas vinculadas, pero las filiales, si le deben a la matriz, ya lo cuentan como inversión extranjera. Eso requiere, imagínate, los datos desde que se empiezan a registrar de esta forma desglosada, del 2006, esta información que te voy a decir es al primer trimestre del 2023. Ha entrado supuestamente 538.712.9 millones de dólares. Casi más de medio billón ha entrado. ¿Sí? Pero ¿cómo se compone esta cantidad? 207.000, menos de la mitad, es dinero fresco, dólares que entraron. 222.000 millones de dólares ¿Están aquí? son reinversiones que se han ido realizando en el país, y 109.000 millones es de las deudas, de las relaciones que tiene la matriz con sus filiales. Entonces, de ese
medio billón de dólares, lo que realmente ha entrado son como el 40%, que son los 207,000. De esa parte. Por eso, como te decía, ese dinero que se mueve internacionalmente, que a veces lo calificamos como golondrino, porque también es parte de la inversión extranjera, es parte de ese capital internacional que se mueve. Y te aseguro que si no ofreciera el gobierno mexicano, hablando de este país, lo que ofrece paz, tranquilidad política y todo lo que se ve a nivel mundial, no vinieran a esa inversión extranjera aquí en este México nuestro. Hubiesen agarrado para otra parte del planeta. Y como el gobierno actual está manejando la parte de la corrupción, el combate a la corrupción, los especuladores que también se convierten en estos inversionistas extranjeros porque especulan si encuentran la tranquilidad política del país y manejo importante de la seguridad del país, obviamente, si me fue la palabra propiedad, quiero decir, no vendrían con nosotros, no estuvieran aquí como inversionistas. Ya obviamente ese capital golondrino se mete también a la bolsa y se lleva un poco de dinero y se va a otra parte. Yo creo que la seguridad y tranquilidad política que hay en el país ha permitido que ese sesgo del capital que anda dando vuelta, el capital internacional, viene. Y no por mucho tiempo. Mientras le garantice al gobierno mexicano estabilidad política, estabilidad económica y social, aquí van a estar. Pero cuando no le garantice esas cosas, se van a otra parte. Estaban en China, esas empresas, hoy por hoy vienen acá porque están en pleito con China. Y ya China puso sus exigencias. Y también otras cosas más importantes de estar cerca con ellos, de menos traslado, muchas cosas tienen que analizarse ahí. Pero sí es importante que veamos de que en el mundo se mueve un cúmulo de dinero muy grande y que hasta ha quebrado bolsas, ha metido en crisis a economías emergentes. Ahí está quizá los argentinos, y obviamente esto es lo que se ve con el manejo del capital internacional. Es un capital que no tiene dueño, que no tiene país, no tiene bandera, y es lo que ahí está esa parte moviéndose en el planeta. Es lo que yo te comentaba, ¿dónde se origina? En el sistema capitalista. Te interrumpí. Bueno, la inversión extranjera. Tú estás dale con la inversión extranjera, dale duro a la inversión extranjera. Imagínate tú, ¿quién es el país que más, los 10 países que más inversión extranjera directa tienen en nuestro país? Estados Unidos. Lo encabeza Estados Unidos con 230,000 millones de dólares, acumulado del 2006 al primer trimestre del año pasado. Por eso decimos que es nuestro socio comercial número 1. El segundo país es España. Así es. España tiene más de 53,000 millones de dólares. En tercer lugar está Canadá con 49,000 millones de dólares. En cuarto lugar está Alemania con más de 26,000 millones de dólares. Ya es la sumatoria, ¿cuánto es lo que está aquí? Japón con 18. Es el 1, 2, 3, 4, el quinto país. Los Países Bajos es el sexto con 13,000 millones de dólares. Reino Unido con 12,000, Francia con 10,000, Argentina con 10,000, más de 10,000, Colombia en décimo lugar con más de 2,000 millones de dólares, y los chinos apenas están en el número 11. O sea, esto es muy importante, llama la atención, porque valdría la pena, y estamos tratando con la balanza de pagos, revisar, así como hay registro de este tipo de inversión. ¿Y cuánto sale? ¿Cuánto sale de los inversionistas mexicanos? ¿En qué países invierten los mexicanos? Fíjate que me comentaba un amigo que trabaja en la Honda, me dice que ellos, del 100% que producen aquí,
solo dejan para el país el 10%. El 90% lo sacan. Se van a Japón, hombre. Ajá. Se van a sus países, se van a otros lugares. Por dos razones. Primero, mano de obra calificada. Dos, no es tan caro el salario que le pagan a ellos aquí a lo que pagan ahí en Japón. Yo creo que la inversión extranjera ha encontrado en México un paraíso para invertir, donde todas las facilidades se les han dado y naturalmente que hay estabilidad por donde le quieras ver. Vamos a un proceso de transición que prácticamente garantiza paz, garantiza estabilidad política, garantiza estabilidad económica y social y, ¿por qué no?, le garantiza la tranquilidad a los inversionistas extranjeros. Si no, no vinieran. Si no, no estuvieran ahorita haciendo cola en el momento que se termina un gobierno y va a empezar otro. Se supone que no desconocemos cómo va a actuar. Entonces eso es lo que ha propiciado esa estabilidad política, económica, sobre todo económica. Un dato interesante, la inversión extranjera directa de Estados Unidos, Tabasco, parece con más de 2.000, estamos en el nivel 16, 2.475 millones de dólares. 1.700 millones, 1.730 millones. Con la inversión de los canadienses, estamos en cero. Sí, no le interesa no hay las actividades que estén vinculadas. Que les interesen a ellos. Pues. Que les interesen a ellos. Entonces, creo que vale la pena que empecemos como entidad federativa, empecemos a salir en las estadísticas, porque eso va. Fíjate que ayer estaba una conferencia, una ponencia que estuvieron aquí en la DACEA 15 empresarios, en un conversatorio, como dicen ahorita, ¿no? Esos términos, con profesores, pero más que con profesores, con alumnos de las 4 licenciaturas. Y ahí vieron ese dato, quizá no lo tienen actualizado, más de 1.730 millones de dólares es la inversión aquí en Tabasco. Quizá ya subió, lo tienen más reciente. Naturalmente que estos empresarios, algunos hablan de que exportan, porque habían empresarios de varios niveles, micro y pequeños y unos medianos. Entonces, en los medianos, uno de ellos platicaba que dejó de exportar porque por el momento no le convenía los intereses de su empresa. Pero, obvio, tú lo dijiste hace un ratito, no hay nada que pueda garantizar, ofrecer e interesarle a Canadá para que invierta aquí. Cierra el programa porque ese tema, porque vamos un dato a entrevistar ahorita a nuestra rápido. Invitada. En el sector automotriz hay más de 91.000 millones de dólares y representa el 16.5% del total de la inversión de todas extranjera. Las empresas extranjeras Cualquiera están aquí. Pensaríamos que están en la producción de automóviles. No, es el 55% es en autopartes. Por eso es la como parte. La industria vinculada a la automotriz. Sigo platicando a ratito seguimos. Porque tenemos nuestra invitada esperándonos ahí. Bueno, ya estamos de regreso con su programa Aprendamos Economía y tenemos aquí nuestra invitada, la doctora Hortensia Rodríguez Hernández, que vamos a platicar un tema bastante interesante que tiene que ver con la auditoría financiera. Maestrísimo, cerramos allá, ¿ahí te quedas? Sí, vamos mejor ya. Muy bien. Bueno, miren, ya cerramos este tema del capital internacional y la inversión extranjera, que para nosotros da para mucho seguir platicando sobre estos temas, pero invitamos a la doctora Hortensia a platicar temas importantes. Ella es contador público, estudió la licenciatura en Contaduría Pública, además una maestría en auditoría, en auditoría, tiene un doctorado en alta dirección y además ha trabajado en varios lugares. Es miembro del Instituto Mexicano de Contadores Públicos, está certificada en Contaduría Pública, Contabilidad y Auditoría Gubernamental. Su experiencia profesional es bastante amplia y maestra. En verdad,
es usted una de las profesoras que tenemos en la DACEA muy bien preparada. Para no seguir ampliando, para aprovechar el tiempo, ahí le bajamos. Es actualmente profesora investigadora de la División Académica de Ciencias Económico-Administrativas de la DACEA. Ha sido maestra en la maestría, en fin, es una excelente compañera, profesora, con muchísimas cosas que tengo aquí que no le leí, pero que es parte de nuestro grupo de compañeros profesores. Maestra, bienvenida al programa Aprendamos Economía. Gracias, maestro José Juan Paz Reyes, por invitarme a exponer este tema que titulé La auditoría de estados financieros que coadyuva a la salud financiera de las entidades, ¿verdad? Gracias, saludo a las autoridades de esta casa de estudios, a los profesores, alumnos, personal administrativo y a los televidentes que hoy nos están escuchando y viendo por Radio TV UJAT. Gracias, muy amable, maestro Gildardo, por estar aquí acompañándonos, al maestro José Juan y bueno, a toda la comunidad universitaria en general. Seguro que si les dijo a sus alumnos les están viendo, ¿eh? Pero fíjate que como mucho auditorio son amas de casa, pueden ser alumnos de otras actividades, pequeños empresarios. Doctora, ¿por qué antes de meterse al tema que es muy interesante, por qué no así muy breve nos explica qué cosas son los estados financieros? Para que el público tenga un referente de que se va a hablar sobre la auditoría de los estados financieros. Pero primero, ¿qué son los estados financieros? Bueno, los estados financieros es el resumen o la historia, ¿verdad?, de las transacciones, operaciones y eventos económicos que se realizan en las entidades, ya sea iniciativa privada, empresas públicas o en los entes de gobierno de los tres órdenes, ¿verdad? Entonces, ese es el resumen de la historia que se cuantifica en un año y en el caso de las empresas privadas es importante elaborar estos estados financieros conforme al marco de información financiera vigente en México y que con estos estados financieros se mide la rentabilidad y utilidad que tienen las empresas en un año o en un periodo determinado. Son muy importantes los estados financieros para que las entidades tomen decisiones sobre los mismos, ¿verdad? De cómo invertir sus recursos, cómo hacer crecer y hacer rentable a las empresas para continuar siendo competitivas en el mercado económico. Oiga, maestra, fíjese que cuando platicaba con usted un día ya, nos encontramos en la sala de profesores, le decía, oiga, le invito a este programa. Me dice, sí, me dio usted a elegir dos temas. Una de la cuestión, contabilidad que algo del medio ambiente. Contabilidad para la sostenibilidad. Y luego usted de auditoría financiera. Y me dice, voy a hablar de auditoría financiera. ¿Por qué escogió ese tema? Bueno, este tema lo escogí porque es en donde tengo mayor experiencia profesional y porque imparto las asignaturas en la División Académica de Ciencias Económico-Administrativas relacionadas, ¿verdad?, con la auditoría financiera, auditoría interna, integral y el desempeño. Me ha tocado también impartir tópicos avanzados de auditoría, donde vemos auditoría gubernamental, auditoría forense, auditoría ambiental, auditoría a la calidad. Y bueno, por eso, y mi experiencia profesional que tengo, pues está basada más en la auditoría financiera. Y me decía usted, fíjese que maestro, ¿por qué lo voy a tocar? Porque hoy por hoy Hacienda ya no le interesa esto. ¿Y por qué? ¿Por qué Hacienda no hace ese tipo de auditoría? Efectivamente, a partir del año 2014, la auditoría de estados financieros para efectos fiscales dejó de ser obligatoria y pasó a ser optativa, ¿verdad? ¿Quiénes pueden auditar los estados financieros para efectos fiscales que opten? Pues aquellas empresas que en el ejercicio inmediato anterior hayan tenido ingresos superiores por 157.785.270 pesos. Bueno, estamos hablando de empresas grandes, ¿no? Empresas grandes.
o en su defecto, si no cumplen con este requisito o este tope, pues también que hayan tenido activos, que son los activos, los bienes y derechos que emplean las empresas para producir un bien, comercializar un bien, ¿verdad? Y que estos activos sean superiores a 124.650.380 pesos. O en su caso, con el ejercicio inmediato anterior, en cada uno de los meses hayan tenido una plantilla de personal de 300 empleados. Podrán optar para dictaminar sus estados financieros para efectos fiscales. Pero a partir del año 2023 ya existe una obligación para los grupos transnacionales que están integrados por varias empresas que en el año anterior, inmediato anterior, hayan tenido ingresos por importe de 1.855.919.380 pesos. Pues estas empresas que son grupos transnacionales son empresas públicas que cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores. Y efectivamente, maestro, existía esa cultura por parte de las empresas de auditar sus estados financieros porque era obligatorio, ¿verdad? Y no existía la cultura para auditar los estados financieros que no tenían nada que ver con el aspecto fiscal, ¿verdad? ¿Todas las empresas? ¿O a un grupo de empresas? Las que estaban obligadas, que caían en estos rangos que establece. Ahorita, pero anteriormente. Anteriormente también era obligación y se determinaban en el artículo 32A del Código Fiscal de la Federación los montos que anualmente se actualizaban para determinar si eras como una empresa sujeta a dictaminar tus estados financieros para efectos fiscales. Pero aquí viene una diferencia entre lo que es la auditoría de estados financieros para efectos fiscales y la auditoría de estados financieros, ¿sí? En la auditoría de estados financieros para efectos fiscales tiene como objetivo, ¿sí?, que el auditor externo revise y analice que los impuestos y obligaciones fiscales a cargo del contribuyente, como así le denomina la autoridad fiscal a las empresas, ¿verdad?, estén determinados y pagados de forma correcta. Y ahora, ya no todas. Ahora ya nada más quienes optan, ya nada más están obligadas las empresas, estos grupos transnacionales que acabo de comentar, esas sí están obligadas. Acá ahora las que opten, que quieran realmente y que caigan en estos supuestos que acabo de comentar. De monto, de ingreso, de número de trabajadores, sí, que pueden ser también empresas nacionales. Sí, claro, o sea, si estamos, son en las empresas nacionales, ¿verdad? Y obviamente cuando hablo de empresas transnacionales son las que están ubicadas aquí en nuestro país, ¿verdad? Bueno, que ya existe. La inversión extranjera directa, ¿sí? que está en más de 46,000 empresas que reciben recursos extranjeros. Así es. Que trabajan con. Y esas son auditadas. Esas son a partir del año 2023, ¿sí? Ya se establece esta obligación para estas empresas, ¿ok? Pero bueno, comentando esa diferencia, es que en la auditoría de estados financieros, el contador público va a emitir un informe de auditoría sobre los estados financieros de las entidades. Y en la auditoría fiscal es obligatorio emitir un informe de auditoría de los estados financieros y un informe sobre la revisión de la situación fiscal, a efectos de que en este informe sobre la revisión de la situación fiscal, el contador exprese su opinión si los impuestos a cargo de la empresa o en su carácter de retenedor fueron calculados y pagados de forma correcta. Y en el informe va a emitir una opinión sobre si los estados financieros incluyen todos sus activos y pasivos y todas las obligaciones que se originan por el cumplimiento de estos impuestos a cargo de las empresas. Y este informe lo va a emitir cumpliendo los requisitos que se establecen en el artículo 58, 32A del Código Fiscal de la Federación y en la resolución de la miscelánea fiscal que cada año emite el Servicio de Administración Tributaria, ¿verdad? No así en la auditoría de estados financieros, en los cuales los auditores emiten un informe pero basado también en las normas internacionales de auditoría, y el objetivo es proporcionar una seguridad razonable
¿sí? Basado en 3 objetivos. Fíjese que yo checaba el otro día un dato acerca de las empresas que quieren cotizar en la bolsa y sí presentan esta auditoría financiera, si las exige la bolsa. Sí, la cuestión es que las empresas que cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores se les denomina empresas públicas y están obligadas por el mismo ente regulador que es la Bolsa Mexicana de Valores y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, que anualmente tienen que presentar los estados financieros auditados. Ahora, en la bolsa. En la Bolsa Mexicana de Valores se suben a la página. Este tema regresando, ¿le parece? Sí, claro. Estamos platicando con la maestra Hortensia, profesora investigadora de nuestra División Académica de Ciencias Económicas Administrativas, la DACEA, nuestra querida DACEA, y naturalmente este tema de la auditoría financiera a todos nos interesa. Le interrumpí hace un rato en el corte, maestra. Ahí quedamos. Todas las empresas que cotizan en la bolsa, es requisito auditar sus estados financieros. Así es. ¿Y cuál es la finalidad de que auditen sus estados financieros y los publiquen en la página de la Bolsa Mexicana de Valores? Para garantizar al gran público inversionista que los estados financieros están presentados en todos sus aspectos materiales de forma razonable y cumpliendo con las normas internacionales de información financiera y que están libres de fraudes y errores importantes, para que así el gran público inversionista tome decisiones de invertir y analizar la estructura financiera, revisando que estas entidades gozan de una salud financiera y económica que confirme, ¿verdad?, que están logrando su misión, su visión, sus objetivos y sus planes de desarrollo y de negocio, pero sobre todo que sean rentables y que las acciones, ¿verdad?, se vayan incrementando para tomar esa decisión de invertir, porque son riesgos variables. La por ejemplo, que usted quiera comprar unas acciones o algunos bonos de una empresa de este tipo y te presente estados financieros ficticios, maquillados como vienen comúnmente, imagínate el público que compra eso y pierde su dinero, porque no hay nada le garantiza al quebrar la empresa, ¿no? Efectivamente, y en los años 70, 80 y 90, en las bolsas de valores de Estados Unidos, de Europa, Asia, África, México, hubo mucho fraude. ¿Por qué? Porque la información financiera era fraudulenta. Porque tenían 2 estados financieros, el real y el que metían a la bolsa. Sí, porque se eludió el control interno, precisamente, que es el tema, ¿verdad? Se eludió el control interno y pues les empezaron a decir, ¿verdad?, a los niveles directivos que se les iban a pagar sus bonos y sus compensaciones con base al rendimiento y a las utilidades de las empresas. Ahí acaba de mencionar usted algo que traigo la idea. Dándote vuelta. Sí. La auditoría de los estados financieros de X empresa, aparte de revisar la documentación contable, financiera, los asientos, como le llaman, de registros, tanto internos como externos, implica la auditoría revisar los controles internos de la empresa. Sí, actualmente las auditorías de estados financieros están basados en los riesgos, en las áreas de mayor riesgo y en la información financiera de mayor riesgo de fraude y error de importancia relativa. Cabe aclarar que una auditoría no garantiza que los estados financieros, ¿verdad?, están elaborados de manera correcta al 100%, sino de manera razonable, porque auditamos la información financiera de mayor riesgo, ¿sí?, y es ahí hacia donde se dirige la auditoría. Como decía, está basada en 3 objetivos. El primer objetivo es revisar las transacciones, ventas, compras, gastos, y las operaciones y eventos económicos más importantes de las entidades que se cuantifican y registran en la contabilidad de la que emanan los estados financieros, a fin de verificar que
esas transacciones están valuadas de forma correcta conforme lo establecen los marcos normativos de información financiera y que están libres de fraude y error. Y el segundo objetivo es emitir un informe de auditoría en el cual el auditor va a expresar una opinión de si esos estados financieros, esas transacciones están registradas de forma correcta y libre de fraudes y errores, y si los estados financieros están elaborados en todos sus aspectos importantes y su información que de ellos se revela conforme a este marco de información financiera, y también el auditor va a emitir una opinión del desempeño financiero de la entidad, ¿sí? Para que confirme que la entidad goza de finanzas, que no hay fraude ahí. Es que no hay fraude y que la entidad goza de finanzas sanas, ¿sí? Que coadyuvan a que estos estados financieros, los usuarios internos y externos, tomen decisiones correctas sobre los mismos. Y como hablaba del año 80, ¿no? De la época de crisis financiera ayer, ¿cómo esos organismos aceptan algo que no es real? Un estado financiero maquillado y el otro acá no tienen especialistas, o también está en contormenio con esa organización. Sí, lo que pasa es que en aquella época, como usted dice, se asociaron o se vincularon pues los altos directivos, los corredores de las bolsas, sí, los contadores, los auditores. Y bueno, entonces fue cuando allá en Estados Unidos se creó una comisión por el sector independiente que le denominaron Comisión Nacional de Información Financiera Fraudulenta. Y esta comisión fue patrocinada por asociaciones o grupos de profesionales como los auditores externos, los auditores internos, los ejecutivos de los bancos, exacto, los contadores públicos, porque la comisión decía de este sector independiente, y bueno, ¿cuáles son las causas que originan información financiera fraudulenta? ¿Qué es lo que está pasando? Y estos organismos que patrocinaron a esta comisión, que se le denominó Comité de Organizaciones Patrocinadoras, por sus siglas en inglés COSO, pues también llamaron a los abogados, a la industria, a los contadores, a los académicos, ¿verdad? Para que pero que no estaban involucrados. Que no estaban involucrados, para que pues, investigaran, ¿verdad? Y ahí fue donde dijeron, el control interno se está eludiendo, el control interno no es confiable, y entonces este comité determinó cuáles eran las causas y se dijo, son tantas empresas que han presentado estados financieros fraudulentos en X años, y empezaron a emitir criterios que son las mejores prácticas de los gobiernos corporativos en control interno, ¿sí? Y en administración de riesgos y en disuasión de fraude. Estos 3 criterios se manejaron y ya se empezaron a establecer los marcos normativos, y se empezó a hacer obligatorio que se establecieran estos controles internos en las actividades de los procesos de las áreas de la estructura organizacional, y sobre todo en las actividades del proceso de la información financiera, a fin de prevenir y detectar los riesgos de mayor importancia de error y fraude en los estados financieros y en las actividades de los procesos de las áreas. Doctora, con relación a eso que dice, o sea, cuando se hace una auditoría a los estados financieros, la muestra que se utiliza es la totalidad de la actividad financiera y contable de la empresa, o es un porcentaje. No hay riesgo si no se hace un análisis completo, no hay riesgo de que lo que no se revise pueda tener alguna opción fraudulenta. Fíjese, interesante pregunta, maestro. El auditor externo en la etapa de la planeación, porque toda auditoría tiene su etapa de planeación, ejecución y emisión de informe, así concluye. En la etapa de la planeación, los contadores públicos que hacen este tipo de trabajo de aseguramiento, de auditoría, se encargan de hacer un estudio y evaluación de los controles internos que se tienen establecidos en las áreas de la estructura organizacional y en las actividades de los procesos de la información financiera. Y entonces se va haciendo ese estudio
para determinar cuáles son las áreas de mayor riesgo en la empresa que inducen a riesgos significativos en la información de los estados financieros. ¿Para qué? Para enfocar los procedimientos de auditoría a las áreas de mayor riesgo de los estados financieros, a fin de detectar estos riesgos de fraudes que pudieran estar ahí presentes y los riesgos de error. Entonces, del universo, por decir, vamos a hablar, se van determinando los riesgos por áreas de los estados financieros, de las ventas. ¿Cuáles son los riesgos de las ventas? ¿Cuáles son los riesgos de fraude y de error que pudieran existir en las compras, en el banco? ¿Sí? Entonces, y ya conforme se determina si el riesgo es bajo, medio o alto, es como se determina qué cantidad, ejemplo, ventas de facturas voy a revisar, que son las más importantes, que me permitan revisar un porcentaje bueno en función a cómo evalué el riesgo. Si lo evalué, que el control interno está previniendo y detectando los riesgos de error y fraude en los procesos, pues yo digo, sí funcionan, sí previenen, sí detectan, pues bajo mi número de muestras a revisar. Claro. Si es medio, subo. Si es alto, es que no hay control, me voy a dedicar a hacer puras pruebas sustantivas que consiste en revisar que estén bien registradas en la contabilidad y bien presentadas en los estados financieros. Y se hace una muestrita del resto del universo, que son las transacciones no importantes. Oye, maestro, se nos fue el programa. ¿Algún último mensaje a los que nos están viendo el día de hoy? Bueno, pues yo nada más exhorto, ¿verdad?, a las empresas a que consideren las auditorías de los estados financieros como una actividad de supervisión externa del control financiero que va a coadyuvar a que los estados financieros, ¿verdad?, estén libres de error y de fraude, y al desempeño financiero de la entidad para tomar decisiones correctas sobre los mismos. Agradecemos la verdad su presencia, maestra, que ha estado con nosotros. Se fue el tiempo y la verdad un tema bastante interesante que vimos hoy. Esperemos que sea para otro programa. Vamos a plantear con usted este tema de la auditoría financiera. Gracias, maestro, por su invitación el día de hoy para comentar sobre este tema. Gracias, muy maestro. agradecido, Fue un gran gusto y un honor haberla tenido el día de hoy, doctora. Nos vemos el próximo viernes aquí en Aprendamos Economía. Hasta pronto.